Buenas tardes. Hoy estamos en nuestra segunda webconferencia del curso Gestión de la Asociación, la Integración y la Competencia Organizacional del programa Maestría en Administración de Organizaciones. Hoy vamos a tratar el tema de formulación y gestión de proyectos para la integración y competencia del tercer sector. Más concretamente, esta temática propuesta la vamos a concretar en lo que es la metodología del marco lógico. Como bien es sabido, el tercer sector trabaja bastante sin, digamos que un sector que una de las condiciones principales es que es sin ánimo de lucro, ¿sí? Entonces, todas estas propuestas que se hacen en torno al tercer sector son para las comunidades donde se realizan proyectos, y la mejor forma de expresar estos proyectos con la participación de la comunidad y para la comunidad es la metodología de marco lógico. Entonces, esta metodología nos lleva a considerar el análisis de la situación existente, o sea, delimitarla en un territorio o en una comunidad, cuál es el problema que requieren resolver, ¿sí? Y a partir de ese problema como punto de partida, se visualiza o se visibiliza ese estado ideal al que se pretende llegar o deseado para alcanzar esa situación ideal. Y en torno a ello ya se proponen las estrategias a utilizar, que básicamente vendrían a ser las alternativas de solución. Entonces, ¿qué es el marco lógico? Pues el marco lógico parte de la identificación de una necesidad para diseñar, planificar un proyecto o un programa. Esto con la participación de la comunidad y de los actores interesados. La esencia de estos proyectos bajo marco lógico es la participación. Y para ello se proponen 5 pasos metodológicos, como es el análisis de involucrados, 2, el análisis de problemas, 3, el análisis de objetivos, 4, análisis de alternativas y 5, matriz de marco lógico. Estos 5 pasos los vamos a desarrollar en esta webconferencia. Empecemos por el análisis de los involucrados. Me permito insistir, y así lo voy a hacer recurrentemente en esta webconferencia, que es con la participación, ¿sí? Entonces, de toda la comunidad y de todos los involucrados, llámese involucrados, actores, grupos de interés, interesados. Entonces, básicamente empiezan cómo perciben los diferentes grupos las causas y los efectos del problema. Aquí todos deben de estar involucrados en hacer un diagnóstico de la situación. Identificar desde ya cuáles grupos apoyan la estrategia, el proyecto, la solución, y cuáles se oponen, ¿sí? ¿Cuál es el poder que tienen, ya sea un mandato legal o estatutario, digamos, en cuanto al poder de decisión, que tienen las organizaciones que representan estos grupos de interés para apoyar u obstaculizar la solución? Y por supuesto, los recursos con que cuentan. Entonces aquí podemos, esa información que surge de los grupos de interés o los involucrados, la podemos sintetizar
pues identificando el grupo, cuál es su interés, cuáles son sus problemas percibidos y cuáles son sus recursos y mandatos, o sea, tienen o no tienen capacidad económica, tienen capacidad o no de decisión o de influencia. Este análisis de los involucrados se hace continuamente durante la vida del proyecto. El problema que se pretende resolver en un territorio, en una comunidad, en un área de influencia de una organización que quiera hacer un proyecto de gran impacto social, pues es, espera conseguir o documentar información de diferentes aspectos de esa realidad problemática y con la participación de todos los actores involucrados, ya sean que apoyen o no apoyen el proyecto. Entonces, el diagnóstico define los marcos de referencia del proyecto, como es si es a nivel local, nacional o internacional, si es urbano, rural, si el énfasis es económico, político, social, legal, cultural o institucional, si es de largo plazo o coyuntural, en otras palabras, si es importante incluir en este marco de referencia los planes de desarrollo, ya sea nacional, departamental, municipal. Que cuando estemos haciendo este diagnóstico nos formulemos las siguientes preguntas. Que surjan de este diagnóstico. Y pues esto supone lo que es la observación, investigación, el análisis de cada situación y el análisis de las diferentes alternativas. Ya con este diagnóstico podemos ya hacer un análisis más concreto, más específico del problema, ¿sí? Y entonces, a partir de la información disponible, se establecen cuáles son las relaciones causales del problema identificando y, obviamente, para ser coherentes con lo del marco lógico, que más adelante lo vamos a ver, identificar las causas y efectos de ese problema central que hemos identificado, al igual que establecer los orígenes y consecuencias. Todo con la participación de los involucrados. Se tienen en cuenta los siguientes pasos. Entonces, listar los problemas existentes, priorizarlos, identificar cuál es el problema principal y finalmente configurar el panorama del problema lo más completo posible. Entonces, aquí podemos aplicar la metodología de los 5 por qué, cuando identificamos el problema, por qué ocurre este problema, respondemos ese primer por qué, luego un segundo por qué, y seguramente vamos a llegar a un problema, a cuál es la causa de toda esa situación que se está viviendo. Y ya con el diagnóstico y el análisis del problema podemos pasar a construir nuestro árbol de problemas, donde en el centro están el problema principal y hacia las raíces cuáles son las causas y hacia las ramas cuáles son los efectos.
teniendo presente de que siempre para solucionar un problema se deben atacar las causas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de árbol de problemas donde identificamos como el problema principal o la situación crítica bajo nivel educacional de los jóvenes. Obviamente que esto hay que contextualizarlo, como lo dijimos anteriormente, en una comunidad o en un área geográfica, es decir, en un territorio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, encontramos dos causas principales de las cuales se derivan unas causas secundarias. Una de las causas principales es ineficiencia del sistema educacional y la otra, medio ambiente poco favorable al estudio. Y ahí se derivan otras causas y se derivan unas consecuencias que están por encima, o sea, hacia las ramas, como es una inadecuada inserción social. Obviamente que si los jóvenes no estudian o no tienen un buen nivel de formación, les es muy difícil la inserción social y eso deriva en baja inserción laboral, alto grado de alcoholismo, alta incidencia de drogadicción. ¿Por qué? Porque si los jóvenes no estudian, no trabajan, pues son muy vulnerables a este tipo de situaciones. Y a partir del árbol de problema podemos construir el árbol de objetivos. Ahora más adelante vamos a ver la coherencia que se debe dar entre el árbol de problemas y el árbol de objetivos, cuyo empieza en las ramas, en las hojas, identificando el fin, ¿sí? Y el propósito debe estar en perfecta coherencia con el problema principal que hemos identificado y los componentes y las actividades deben de ir en consecuencia en darle respuesta a las causas del problema. Entonces, aquí vemos un ejemplo, continuando con el ejemplo del árbol del problema anterior, podemos plantear un árbol de objetivo que es un buen nivel educacional de los jóvenes. O sea, ese sería como el propósito y ¿mediante qué? O sea, mediante un sistema educacional eficaz y un medio ambiente favorable para el estudio. Y eso, ¿qué efectos se tienen? Pues una adecuada inserción, o sea, el árbol de objetivos y el árbol del problema son como las dos caras de una misma moneda. Entonces, digamos que el árbol de problemas es como la falta de algo, una ausencia de algo, y el árbol de objetivos es la presencia, la presentación de eso que está faltando. Y miren que debe haber una relación entre el árbol de problemas y árbol de objetivos, donde el problema en el árbol de objetivos es el propósito y las causas se convierten en medios para lograr unos fines que son los efectos, ¿sí? Los efectos deseados. Y eso da lugar a una estructura analítica del proyecto que empieza por los fines, el propósito, los componentes 1 y 2, pero esta estructura analítica del proyecto más adelante lo vamos a ver con detalle. Quería significarles es la estrecha relación que se da entre estos tres diagramas. Bueno, luego cuando tenemos identificado el problema y obviamente sabemos cuál es la solución, entonces presentamos unas alternativas de solución. Pueden ser esas alternativas, si se toma la 1,
es que estamos excluyendo la 2 y la 3, y tenemos que tener unos criterios para definir esas alternativas. Pero hay una metodología que debemos tener en cuenta para analizar esas alternativas. El paso 1 es identificar los diferentes conjuntos de acciones que pudieran ser estrategias potenciales del proyecto. El paso 2 es eliminar aquellas estrategias que no corresponden, no son factibles o no son pertinentes a la solución del problema que se está proponiendo. Tercero, evaluar las alternativas. Entonces, eso ya lo podemos plasmar en esta tabla donde está la alternativa 1, le estamos llamando estrategia 1, estrategia 2, bajo unos criterios que en este caso hemos considerado el criterio financiero, si se tienen los recursos económicos para realizarlo o no, económico, socioeconómico, ambiental, está la viabilidad política o legal. A estos criterios, dependiendo de la problemática que estemos analizando, se le puede hacer una ponderación y, por ejemplo, dividir 100 puntos entre estos y de acuerdo a la calificación se hace la ponderación. Cuarto, realizar estudios pertinentes económico-financieros precisamente para tener suficiente información para alimentar esta matriz, que no es sino calificar cada alternativa o estrategia con respecto a cada uno de los criterios que tenemos acá. Aquí hemos indicado unos criterios, pueden ser estos, pueden ser otros. Bien. Y de este análisis, pues podemos tomar la alternativa que más conviene para la solución de este problema. Y esto lo podemos estructurar en un proyecto que digamos que sería muy pertinente incluso para que esto sea la estructura o sea el comienzo, la semilla de su proyecto de grado. ¿Por qué? Porque pues obviamente que como todo proyecto debe tener su título, su objetivo general, objetivos específicos, los resultados esperados y las actividades. Entonces, aquí puede surgir algo muy interesante. Y lo anterior lo planteamos en una matriz de marco lógico. Vamos a presentar dos formas, la forma A y la forma B, ¿sí? Entonces vamos a concentrarnos en la forma A, que está directamente relacionado con la estructura de un proyecto, ¿sí? Entonces miren que aquí tenemos el objetivo general, los objetivos específicos, los resultados esperados y las actividades. Y los indicadores con lo cual se va a medir cada uno de estos ítems, los medios o las herramientas de verificación y los supuestos que tengamos. Un primer supuesto es, y que creo que debe ir en todos, es que se cuenta con la información para hacer esta verificación y para aplicar estos indicadores. Una forma B para establecer la matriz del marco lógico es relacionada con la estructura que les había hablado anteriormente, que es esta, la estructura analítica del proyecto. Y aquí la tenemos, la estructura donde está el fin, el propósito, objetivo central y los resultados esperados con sus correspondientes actividades. Igual aquí se jerarquiza y también pues están plasmados como objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos que se parte del supuesto de que todo, ahí se cuenta la información para todo esto. Aquí, un proyecto pues se plasma ideológicamente o teóricamente, conceptualmente,
digamos que estableciendo el fin, luego del fin se desagrega el propósito, luego los componentes y las actividades. Pero un proyecto realmente se empieza ya cuando está estructurado, formulado, aprobado, validado, se empieza a ejecutar desde las actividades. Entonces yo comienzo a mirar las actividades y voy subiendo estas actividades que le están aportando a los componentes y luego qué le están aportando al propósito y luego medimos si realmente todo lo que hicimos apunta o da cumplimiento al fin que teníamos esperado. Y ya adelantándonos un poquito, estos elementos o este enfoque, esta metodología de marco lógico, en nuestro curso lo vamos a integrar a la ficha MGA, que es la que tiene establecido, por ejemplo, diferentes instancias gubernamentales o internacionales para plasmar ese proyecto en esa ficha. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el fin, un poquito repetitivo, pero vale la pena, es el objetivo general, los indicadores, cuál es el impacto. Aquí hay que ser muy claro porque acostumbramos, en inglés existen dos palabras, el output y el outcome. Entonces, muchas veces nos centramos en los outputs. Por ejemplo, si yo quiero realizar un proyecto para mejorar el reciclaje en mi ciudad, entonces, o para disminuir los desperdicios orgánicos de mi ciudad, etcétera, yo puedo decir, bueno, voy a hacer una actividad de gestión como es capacitar a los ciudadanos. Entonces yo comienzo a mostrar mis indicadores de esa capacitación y yo digo, en el año 2023 capacitamos 1000 ciudadanos, ¿sí? Entonces ese sería un output, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí, realmente se capacitaron 1000 ciudadanos, pero yo les aconsejo que los indicadores se plasmen más en impactos. Entonces, el outcome es que se logró con esa capacitación. Entonces, yo podía colocar mejor un indicador. Bueno, vale el indicador de los 1000 ciudadanos capacitados, pero en cuántas toneladas de basura se redujeron los desperdicios orgánicos. Ese sería el verdadero impacto. ¿Sí? Y pues para eso hay unos medios de verificación para comprobarlo y para hacerle la trazabilidad y el seguimiento al proyecto. ¿Sí? Y en estos términos es que nosotros montamos toda la información para para proponer el proyecto, para gestionarlo en la ficha MGA. ¿Sí? Y aquí es un poquito la repetición de lo anterior, pero ya más en detalle porque cuando estamos trabajando ya en la ficha MGA, podríamos decir que todo hay que plasmarlo en valores económicos. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto costó tomando el ejemplo anterior, cuánto costó la capacitación de los 1000 ciudadanos? ¿Sí? Entonces, supongamos de que costó 10 millones de pesos. Pero también podemos, para poder mirar, digamos, la sostenibilidad del proyecto, yo tengo que calcular también de esas toneladas que ya no fueron a los vertederos o que se recuperaron, cuál es el valor monetario de esas toneladas. Entonces, si yo invertí 10 millones de pesos, logré recuperar 100 toneladas
de desperdicios y esas toneladas en general costaron 50 millones de pesos, pues obviamente que estoy mostrando los beneficios de mi proyecto, aunque hago la salvedad. Estas organizaciones del tercer sector son sin ánimo de lucro, pero en los proyectos siempre, cuando uno está presentando estos proyectos, se pide que haya una rentabilidad. Bueno, muchas gracias. Con eso concluimos la presentación. Espero que sea de gran utilidad y espero hasta la próxima web conferencia. Felicidades.